Tomamos 5 minutitos para dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Este capítulo, primer capítulo, se llama Unir los puntos, y la semana pasada hicimos una actividad, ¿verdad?, de unir puntos, cómo en ocasiones necesitamos salir de ese cajoncito que nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad?, para poder llegar y unir los puntos de lo que Dios nos ha dado, cómo trabajarlo para darle buenas cuentas a Dios. Y empezaba el autor con Proverbios 9, 10 y 12, que dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. ¿Verdad? Hablamos de la sabiduría, hablábamos de que es el Espíritu Santo quien viene a darnos esa sabiduría, que necesitamos la guianza del Espíritu Santo para encontrar esa sabiduría. Y otra vez, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También hablábamos de cómo un amigo del autor platica su experiencia, no tiene una inquietud, que tiene su negocio, que es próspero, que tiene ¿cómo se dice? Unas ganancias de $9 millones de su empresa, y le decía: ¿por qué seguir trabajando? ¿Por qué seguir esforzándome de la misma manera si mi familia, mis hijos, mi esposa ya tienen la vida resuelta? Y el autor le dice: te voy a poner un ejemplo. Dios me ha dado estos talentos, el talento de escribir, he escrito tantos libros, he estado en muchos países. Si yo me pusiera a pensar, ¿para qué seguir escribiendo? ¿Para qué seguir esforzándome si también mi familia ya tiene la vida resuelta? Entonces el amigo le dice: hey, no quisiera estar en tus zapatos cuando estés delante de Dios, dándole cuentas del don que Dios te ha dado. Y dice el autor, y el Espíritu Santo me dio la sabiduría para llevarlo a esto y decirle: tú estás en los mismos zapatos que yo, porque mis dones, como los tuyos, también hay que darle cuentas delante de Dios. Tú estás en la misma posición que yo. Aunque tú no estás escribiendo libros, tú no estás en el ministerio de tiempo completo, pero también le vas a rendir cuentas a Dios de lo que Dios te ha dado, porque todo lo que Dios nos ha dado es para ayudar a establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Sí? También hablábamos de que, hablábamos y nos preguntábamos cuáles son los dones que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios nos ha dado, que necesitamos trabajarlo, ¿cierto? También hablábamos de que si nosotros no trabajamos el don, y si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, Dios nos va a quitar y va a poner a alguien más. Veíamos el ejemplo del contratista, ¿verdad?, del diseñador. Yo quiero hacer un complejo, yo quiero hacer una ciudad donde hay apartamentos, donde hay tiendas, y hago todo el diseño. Y entonces soy el diseñador en jefe y encuentro contratistas para que hagan cada quien su trabajo. Pero habrá contratistas que no hagan su trabajo, o que no le echen las ganas que deberían de hacerle, que se queden a medias, o que no lo tomen con la seriedad de que deben de hacerlo. Y dice: yo como diseñador en jefe, yo no voy a permitir que el trabajo esté muy retrasado, o dos, que nunca se llegue a completar el proyecto. Así que no es mi responsabilidad, o no es mi decisión como diseñador en jefe, de que ellos hagan su trabajo. Cada contratista tiene o va a tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y si no lo hacen, ¿qué tengo que hacer? Quitar ese contratista y traer a alguien más. Porque decía el autor, Dios nos ha dado dones, y nosotros podemos hacer con esos dones 3 cosas. 1, multiplicarlo para beneficio de nosotros mismos. 2, multiplicarlo para beneficio del reino de Dios. O número 3, ignorar lo que Dios nos ha dado. Así que en este caso los contratistas, como en el ejemplo que pone el autor, ellos toman la decisión de 1, hacer el trabajo, 2, ignorarlo o ser negligentes. Pero si eso sucede, si somos negligentes, o en este caso los contratistas van a poner a alguien más, y por ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí?
Rapidito, ese fue un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y vamos a continuar y terminar este capítulo, pero nos va a llevar a otra cosa bien importante. Así que dice el autor, quienes tienen el libro, página 10, en la parte de abajo, dice, hablando de que la persona que diseña, el diseñador en jefe, si los contratistas no hacen su trabajo, lo van a quitar para traer otro más. Continúa el autor diciendo, y aquí seguimos ya la clase, dice, podemos ver este mismo principio ejemplificado en toda la Biblia. Dios tiene un plan maestro para la edificación de su reino. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios ha tenido que trabajar con personas que no han cumplido sus deseos y por lo tanto, frecuentemente, ha tenido que ajustar su plan original. Pero dice el autor, pero no quiere decir que Dios no sabía que estas personas no iban a hacer su trabajo. Dice, Él ya estaba preparado con sus reemplazos. Él ya sabía a quién iba a mover, quién iba a hacer el trabajo y ya tenía preparado su reemplazo. Dice, aquí tenemos algunos de los muchos ejemplos de esto en las Escrituras. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de personajes de la Biblia que no hicieron lo que Dios le pidió y Dios los removió para poner a alguien. O sea que nos está dando ejemplos de que esto es real. ¿Sí? Dios también desecha. ¿Sí, pastor? Pero en ese sentido, en ese sentido, de la labor. De que si no hacemos lo que Dios nos pide, si no somos obedientes, si no trabajamos en la labor que nos ha dado, Él nos quita y va a poner a alguien más. De esa manera desecha Dios. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios se va a cumplir con nosotros, sí, o sin nosotros. Tal cual. Entonces dice, primer ejemplo. El primer ejemplo es Taré, el padre de Abraham. Y Abraham nosotros lo conocemos como ¿qué? Como el padre de la fe. Y nosotros sabemos que Dios le pidió a Abraham que saliera ¿de dónde? Ur de los Caldeos. Abraham es de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero el plan original de Dios no era Abraham, sino que era Taré, el papá de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Dice, el hecho menos conocido es que si analizamos de cerca a su padre Taré, descubriremos que fue él a quien Dios llamó originalmente a hacer esto. Génesis 11, 31 y 32. ¿Quién me ayuda a leerlo? Esto me está... 31 y 32. Sí, por favor. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. En Harán. En Harán. Eso dice, y Taré salió de Ur de los Caldeos. ¿Hacia dónde iba? A la tierra de Canaán. Y tomó a Abraham su hijo, a su nuera Sara y a Lot, su nieto. Iban hacia Canaán, pero se detuvieron en Harán. Llegaron a Harán, ahí se detuvieron y no fue por un tiempo. Dice que fueron ¿cuántos? 205 años. O sea que vamos a decir que usted decide mudarse a Houston y llega a Van Horn. Y en Van Horn se detiene y vive 50 años en Van Horn y nunca llega a Houston. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Ahora, ¿por qué podemos decir que Taré era el personaje principal que Dios quería que fuera el padre de la fe y no Abraham? Porque ¿por qué Taré iba a salir de Ur de los Caldeos y iba a irse a vivir a Canaán? Una tierra muy lejana. Dice el autor, en aquel tiempo no había Google, no había manera de que él viera fotos o qué estaba pasando en Canaán, si Canaán estaba más próspero, si que no había tal cosa.
Hay dos cosas a considerar. En primer lugar, ¿por qué un hombre sin razón alguna desarraiga a su familia de Ur y viaja más de 900 kilómetros hacia la tierra de Canaán? El viaje en camello es lento y arduo, con mujeres, niños, y probablemente le tomaría varios meses. Dice, no es que Taré pudiera entrar en el internet y buscar imágenes y ver qué estaba pasando allá. Dice, debió haber una razón para este movimiento diferente y moverse a un lugar tan lejos. Segundo lugar, si se dirigía a Canaán, pase hijo, Dios lo bendiga. Si se dirigía a Canaán, y aquí es donde están las preguntas, y aquí es donde vamos a empezar. Iba a Canaán y se detiene en Harán, pero no se detiene un poco tiempo para descansar, sino que vive ahí 205 años. Inclusive ahí muere Taré. Dice el autor, si se dirigía a Canaán, pregunta número 1, ¿por qué se estableció en Harán? Si su intención era ir a Canaán y se establece en un lugar porque vive 205 años ahí. ¿Por qué se establece en Van Horn si iba a Houston? Me gustó, yo creo. Dice, ¿por qué no terminó su viaje hasta su destino? Porque este es el problema cuando dejamos las cosas a medias. Desobediencia a medias, o obediencia a medias es desobediencia. Y hay veces que nosotros dejamos las cosas a medias y nos establecemos en un lugar, nos conformamos en cierto nivel, nos conformamos con ciertas cosas y no vamos a donde Dios nos quiere llevar. Entonces dice, ¿por qué si iba a Canaán se detuvo a medio camino y ahí se quedó? Y ahí murió. Entonces esto nos pone una alerta, ¿verdad? No podemos conformarnos, no podemos llegar a la mitad. Necesitamos completar todo lo que Dios tiene para nosotros, porque leíamos la clase anterior que Dios tiene buenas obras por las cuales. Sí, tercera pregunta. ¿Podría ser que fue tentado a no terminar? Quizás se enfrentó a deseos que interfirieron, dificultades, un familiar que se cansó de viajar o cualquier otra circunstancia que le distrajo. Pudo ser que vio más oportunidades en Harán, fíjese esto, y no quiso arriesgarse a perderlas solo por hacer caso a una palabra de Dios. ¿Veamos otra vez? Dijo, pudo ser que vio más oportunidades en Harán y no quiso arriesgarse a perderlas solo por hacer caso a una palabra de Dios. Pues que aquí Harán hay mucho trabajo. Aquí voy a salir adelante. Me dijeron que fuera a Houston, pero aquí me está yendo bien. ¿Y me quedo? ¿Para qué me arriesgo? ¿Qué si me voy a Canaán? Que allá no me va tan bien como me va aquí. No le hace que ya no vaya a los servicios. Pero aquí me va bien. ¿Cómo es el autor, verdad? Así que, algo bien importante. Lo importante no es empezar, sino terminar. Lo importante con Dios no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Es más, nosotros no podemos llamar un buen día porque empezamos el día bien. Podemos llamar un buen día cuando terminamos el día bien. ¿Sí? Podemos empezar bien y terminar. Entonces, lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque mire, honestamente, cuando empezamos, ¿cómo andamos? ¿Verdad? Andamos bien apasionados, andamos bien, pero luego. Entonces, lo importante no es empezar, sino terminar bien. Terminar bien. Dice, a considerar todo esto, podríamos concluir que Taré era la primera opción de Dios para que fuera el padre de muchas naciones. ¿Verdad, Abraham? Porque quien salvó fue a Taré, pero Taré se quedó a medias. Entonces, cuando viene Abraham,
Porque Abraham ya estaba en Harán. A la mitad. Ya estaba a la mitad. Ya estaba ahí. Ahí murió su padre y es cuando viene Dios y le habla. Entonces lo manda a Canaán. Dice, se le asignó también originalmente el padre de la fe, un término ahora atribuido a Abraham. Taré decidió no recorrer la distancia y se estableció en Harán. Hoy leeríamos de las aventuras y su pacto con Dios. Y creo que Israel lo hubiera considerado como su padre y que Jesús habría sido conocido como hijo de la simiente de Taré y no como hijo de la simiente de Abraham como lo conocemos. Fíjese lo que se perdió Taré. Sí, ahorita se me hace interesante eso lo que estás comentando porque creo que eso nos habla de nosotros de falta de fe, porque en sí falta de fe es creer en lo que no vemos. O sea, cuando no creemos en lo que no vemos, o sea, no estamos tomando ese riesgo a veces porque pensamos es que fe es solamente creer y a ver cuándo llega. Y no, fe es dar pasos, o sea, a veces de riesgos, de inconformidades. Entonces, por eso creo que Abraham fue llamado padre de la fe porque él tomó ahora ese paso y completó lo que, o sea, Dios le había dicho a Taré. O sea, quisiera. Con fe, con una verdadera fe. ¿Dónde es donde nos falla la fe o en donde nos equivocamos en ocasiones? Que en ocasiones queremos tener la seguridad en Dios de que a donde vamos a estar bien. Yo digo, y oro, y me pasó a mí, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. Dime si hago este movimiento o no. ¿Voy a Canaán o no voy a Canaán, Señor? Entonces, si yo no me muevo hasta que estoy completamente seguro de que en Canaán me va a ir bien, entonces no tengo fe. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando la certeza y seguridad de que en Canaán me va a ir bien para entonces moverme. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Hay que buscar la guianza de Dios. Estoy diciendo que no hay que buscar la guianza de Dios. Fíjese mi punto. Pero no me quiero mover hasta que estoy 100% seguro de que me va a ir bien en Canaán. Porque hay que esperar la voluntad de Dios, pero hay que movernos en fe. En ocasiones hay que movernos en fe. Y si no nos movemos en fe, si no nos movemos hasta estar 100% seguros, entonces no estamos caminando en fe. ¿Sí, pastor? ¿O quiere comentar algo? Lo que pasa es que la palabra fe, la palabra neuma, que quiere decir que es la que lo sostiene a uno. La fe, si Dios da una palabra, uno va a caminar sin ver. Nos vaya bien o no nos vaya bien. Porque a veces es el problema de nosotros que pensamos que siempre nos va a ir bien. Y Dios a veces nos va a mandar a que no nos vaya bien. Porque acuérdense que Dios es un Dios de procesos que quiere tratar con uno. Que quiere derribar el orgullo, la altivez que uno tiene. Imagínate si todas las cosas le salen a uno bien. Todo el monstruo que está dentro de nosotros, ¿cuándo se va a derribar? ¿Cuándo se va a apagar? Entonces, esos son los pequeños detalles a veces. Exacto. Y creo yo, por ejemplo, ahorita, aprovechando esta oportunidad, porque yo pensaba de lo que está hablando de multiplicar. Nosotros, los cristianos, somos muy dados a querer multiplicar, pero lo de nosotros, no lo de Dios. Es de la grande diferencia. Queremos un buen trabajo, queremos que nos vaya bien, queremos todo lo mejor de la vida, pero no la queremos con el deseo de yo quiero que me vaya bien para colaborar para Dios. No es así, porque Alberto lo dijo la semana pasada, porque creemos siempre que los talentos que Dios da son para el servicio dentro de la iglesia. Cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿cómo? Para Dios. Para Dios. Entonces, échate de trompa la uña. Los talentos es para trabajarlos dentro, fuera de la obra, para el reino. Y Dios nos da esas oportunidades, ¿verdad? La semana pasada comentábamos de esas oportunidades que Dios nos da de hacer esas buenas obras. Pero esas buenas obras, o todo es para establecer el reino de Dios.
Porque si lo hacemos para nosotros mismos o para lavar nuestra conciencia y sentirnos bien, no lo estamos haciendo para el reino de Dios. Todo es para... El viernes la predicación... ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Nos estaban hablando, a continuación de la clase de la semana pasada, ¿verdad? Que decía, estás ahí en tu trabajo y haces algo y le dices, pero esto es porque Dios. Ahí es donde hacemos la diferencia para establecer el reino de Dios. Porque si lo hacemos y nunca mencionamos a Dios, estamos estableciendo el reino de Dios. Podría ser para darle una sobadita a nuestra conciencia y sentirnos bien, pero no para establecer el reino de Dios. Hay una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos con tarea. Otro ejemplo es el sacerdote Elí. ¿Cuántos se saben la historia del sacerdote Elí? ¿Ok? ¿Qué era lo que hacía? No le estorbó a sus hijos. Decía que dejaba que sus hijos hicieran y deshicieran. Y Dios le había dicho a él que su familia y sus generaciones iban a estar siempre en el sacerdocio. Por siempre. Eso es lo que Dios le había dicho a Elí. Pero ¿qué hizo Elí? Lo ignoró. Que viene Dios y le dice a través de un profeta. Dice, a él y a sus descendientes, sino ser los sacerdotes que se acercarían a Dios por el pueblo. Primera de Samuel 2, 30 y 31. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Esto es lo que le viene y le dice Dios a Elí a través del profeta. Primera de Samuel 2, 30 y 31. 2, 30 y 31. ¿Alguien lo tiene? Sí, mijo. 1 Samuel 2:30. 2, 30 y 31. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que su casa y la casa de su padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Porque yo voy a honrar a los que me honran. Y los que no me honran, ¿serán qué? Tenidos en poco. Tenidos en poco. ¿Qué estaba haciendo Elí? ¿Estaba honrando a Dios? Estamos deshonrando. Dice, la desobediencia de Elí afectó tanto a él como a su descendencia. Ahora, aquí es donde viene la importancia. Porque a veces que yo he escuchado personas decir, es que si yo peco es nomás para mí. Y es donde el pecado entra el egoísmo, porque pensamos que nomás nos afecta a nosotros. Y la desobediencia a Dios no nomás nos afecta a nosotros. Afecta a todo nuestro entorno, afecta a toda nuestra descendencia, afecta a nuestros hijos. Las batallas que le tocaban pelear a usted y usted no las pelea, sus hijos son los que las van a pelear. Pero a ellos les va a tocar más fuerte. Sí. La obediencia trae ¿qué? Bendición. Y la bendición también se afecta a nuestros hijos, a nuestras generaciones, pero también la desobediencia, que es lo que sucedió con Elí. No nos afecta solo a nosotros. Dice, si él hubiera caminado honorablemente delante de Dios, el sacerdocio habría continuado con el clan de Elí. Ya tenemos dos ejemplos. Otro ejemplo son los reyes de Israel, a los que Dios pone, y si no hacen lo que Dios les manda hacer, los quita para poner a alguien más. El primero que Dios sirvió, Pastor Diego. Me quedó aquí algo para puntualizar. Sí, pastor. Porque la Biblia usa la palabra Dios honra a los que le honran. O sea, quiere decir que cuando nosotros claudicamos en una palabra, estamos deshonrando a Dios. Deshonrando a Dios. Ok, entonces quiere decir que uno, yo digo por mi caso, ¿verdad? Porque a veces hay gente que deshonramos a Dios por la falta de carácter. Y yo siempre,
por muchos años en mi familia, en mi hogar, batallé con eso. Pero gracias a Dios que mi esposa siempre ha sido una mujer de carácter. Pero quiere decir que nosotros a veces, en lugar de ayudarle a nuestros hijos, como lo hizo él, fue el que los orilló a la condenación. Cierto, Y a veces nosotros como papás, eso hacemos. cierto. Por no honrar a Dios, orillamos a nuestros hijos a la maldición. Y por esa falta de carácter que usted menciona, que es precisamente lo que le pasaba a Elí, ¿no? Esa falta de carácter. No es que Elí no supiera qué es lo que debía de hacer, pero le faltó el carácter para guiar a sus hijos como debería de ser, ¿verdad? Como decimos ahora, les pegaba con la media, ¿verdad? Entonces, es aquí la importancia. Gracias, pastor. Vamos a ahondar ahora ahí, ya lo tocamos, ya lo puntualizamos en nuestros hijos. Cómo debemos trabajar con ellos. Y tenemos falta de carácter, pero que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo venga y nos ayude, porque otra vez, esa falta de carácter no es solamente para nosotros, es para ellos, pastor. Yo le digo porque cuando está uno en el proceso, pues ya ahorita ya estoy betabel, ¿verdad? Pero en aquellos años, cuando mi esposa disciplinaba a mis hijos, yo me le quería echar encima, pero a ella, no a ellos. A ella. Vea, falta de carácter para corregir a los hijos, pero mucha ira para quererme echar encima a ella. Entonces, como a veces, para que se dé cuenta cómo es complejo el ser humano. Pero, ahí está, como mi esposa tenía un carácter y una manera de caminar, que a mí, por mucha ira que hubiera, me obligaba a... ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque para ella siempre iba a ser en primer lugar Dios, antes que sus hijos, pues menos antes que yo. Así es. Así es para nosotros. Cuando Te diga cómo a veces confundimos nosotros precisamente por falta de carácter. Podemos llevar a todo un hogar, y no solo un hogar, a toda una familia. Porque si yo no vivo esa clase de vida, yo no hubiera alcanzado a toda mi familia con el Evangelio y en la cruz. No había podido verles llevar la palabra. sí. Entonces, qué importante es aprender que sí necesitamos lo que el escritor está diciendo, hacer una diferencia, aunque nos duela, porque esta carne duele. Sí duele, pero vale más con la ayuda del Señor esforzarnos, porque la Biblia dice, el famoso texto que usamos mucho para afuera, pero no es para nosotros. Dice que hay un camino ancho y un angosto. Dice que son muchos los que van por el camino ancho. Porque es difícil obedecer la palabra. Y es difícil precisamente porque no tenemos esa contundencia de la sintonía de la que hablaba usted con el Espíritu Santo. Cierto, y por eso empezábamos hablando de eso, ¿verdad? En esta clase, de cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Realmente cuánto lo necesitamos para poder sobrellevar esa falta de carácter, sobrellevarla, no solamente reconocerla. Y es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras cosas más, pero no solamente reconocerla, porque muchas veces estamos como el alcohólico, que decimos, el primer paso es reconocer que tienes un problema, pero sí, pero solamente es el primer paso. Y si yo me la paso diciendo, soy un alcohólico, reconozco que soy un alcohólico, pero le sigo igual y no doy el siguiente paso, me quedo donde mismo. ¿Sí? Entonces, hay que seguir caminando. Como comentaba ahorita el pastor, aunque la cosa sea difícil, y ahí también necesitamos al Espíritu Santo, para que nos dé la fortaleza, reconocerlo y actuar en lo que necesitamos caminar. Amén. Otro ejemplo, hablábamos con los reyes. El primero fue Salomón. Fíjese lo que le dijo Dios a Salomón, Primera de Reyes 11:11. Primera de Reyes 11:11. Dijo, ya que no has cumplido mi pacto
y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, no a tu familia, no a tu descendencia, a uno de tus siervos. Salomón, fíjese, qué ironía. Salomón, ¿cómo lo conocemos? Como el hombre más sabio. ¿Y cómo empezamos la clase? Que necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Ya la tenía. Y él ya la tenía. Dios se la dio. Entonces podemos pensar, ¿cómo siendo el hombre más sabio pudo perderse? ¿Por qué? Porque perdió el principio. ¿Cuál es el principio? El temor a Dios. Le corrompió su corazón. Perdió el temor a Dios. Seguía siendo sabio, seguía teniendo la sabiduría, pero perdió el temor a Dios. Perdió el principio, perdió el fundamento. Qué ironías, ¿no? Qué ironías podemos decir, pero el mismo Dios viene y le dice, como no has cumplido mi pacto, te voy a arrancar el reino y se lo voy a dar a uno de tus siervos. Luego dice, si Salomón se hubiera mantenido veraz, el reino nunca le había sido arrebatado, y su hijo Roboam, que era el que seguía, que era el mayor de sus hijos, es el que debería de haber heredado el reino. Sin embargo, se lo dieron a Jeroboam. Estuve leyendo Reyes y las historias ahí están tremendas. Dice, el cual después tampoco le fue fiel a Dios. Y mire lo que le dice Dios a Jeroboam. Primera de Reyes 14, 7 y 10. Le dice, y aquí como que, aquí me veo yo. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía, sobre tus generaciones. O sea, te di la oportunidad, te saqué de lo, y le decimos mucho esto, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿cierto? Pero también lo vil y lo menospreciado podemos ser desobedientes y no hacer lo que Dios nos dice. Sí. Hermano, ¿será entonces esa la clave o la diferencia del rey David? Porque cuando debería de haber sido condenado a muerte, el pecado le fue Perdonado, y Dios lo siguió ahí. No le quitó las consecuencias, pero siguió ahí. ¿Por qué? Por su corazón. la palabra, David, es de cuando usted va a una dependencia y lo mandan a otra, ¿cómo se dice? Remitió. Remitió, porque eso fue lo que le dijo Dios a David. Le remitió los pecados. Remitidos. ¿Cierto? Porque hizo, Porque hizo, no solamente reconoció que había pecado, sino tomó la acción hizo. y vino delante de Dios a pedir perdón y arrepentirse de corazón. O sea, no nomás dijo, pequé, Señor, y yo pequé en contra de Dios, soy un pecador en contra de Dios, sino que dio el otro paso, ¿verdad? Fue a hacer. Entonces esa es la diferencia con David, corazón. Dice, Jeroboam habría tenido una larga dinastía. Fíjese, esto, es que este libro no podemos irnos, saltarnos, porque cada párrafo encontramos algo bien importante. Fíjese lo que dice el autor. Jeroboam habría tenido una larga dinastía si no hubiera usado mal su posición y sus dones para beneficiarse a él mismo en lugar del reino de Dios. Que estaba comentando ahorita el pastor. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos usar mal la posición que tenemos y los dones que nos ha dado Dios? Pastor, yo ahí tengo una pregunta. Me brinco ahorita. Por ejemplo, si usamos mal los dones que Dios nos ha dado para edificar el reino. Vamos a suponer, yo sé tocar acordeón, un don que Dios me dio. Pero yo en vez de edificar, cobro por enseñar el talento que Dios me dio. ¿Lo estoy usando mal? Porque se supone que ese don que Dios me dio es para edificar el reino, para establecer el reino. Pero si yo cobro,
para establecer el reino? ¿Estoy usando mal el don? Creo yo que no por esto. Uno va aprendiendo cuando va platicando uno con los siervos de diferentes niveles, ¿no? Ahora que tuve la oportunidad de platicar con el hermano Carpeta, él está renovando toda su estructura. Entonces dice que él ocupó a alguien que tiene esa capacidad porque es su talento, es su trabajo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces vino y le arregló todo y le cobró. Es como lo que decía Alberto la semana pasada. Mis hijos, ellos buscan o sienten la necesidad de un talento fuera de aquí, como Abraham que quiere ser doctor. Cuando él, con la ayuda del Señor, sea un doctor, pues nos va a ayudar. Porque si él va a cobrar, por decir, $200 de consulta en su consultorio, creo yo, ¿verdad?, que aquí nos va a cobrar $100. 195. 199.99. ¿Sí me entiende? Para ser buena Entonces, gente, ajá. porque acuérdese que, Ok. que es precisamente Sí. edificar el reino, con el que empezó la historia, que empezó el libro del hombre de los 9 millones, ¿no? Sí. Él con sus 9 millones, con su ¿cómo se dice? Sí, porque a fin de cuentas da trabajo a la gente. Exacto. O sea, sí, ok. Y colabora con el reino. Y colabora con el reino, ok. Me fui corto en el ejemplo, pues. Sí, entonces igual, mira, por ejemplo, los predicadores, que se les da una ofrenda. Ujú. Ese es parte de los evangelistas, que ese es su trabajo. Ujú. Y de eso viven, ¿verdad? Es el talento que Dios les ha dado, es el don que Dios les ha dado, pero de ahí viven. Sí. Entonces necesitan que, Ok. ¿verdad? Sí. Sí. Ok, con you. El obrero es digno de su salario. Sí. ¿Ok? No, y el que trabaja, no, y aparte dice que el que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio, ¿no? Por eso te digo, me quedé corto a lo mejor en el ejemplo, pero no, está bien, clarificado. Entonces, estamos con los reyes. Entonces, Sí. la pregunta era esta: ¿cómo nosotros podríamos utilizar mal los dones que Dios nos ha dado? Y no ayudando a establecer el reino. Usted iba a comentar algo, mijo. ¿Cuál es la Disculpe. diferencia, don y talento? Como uno que son músicos, ¿es talento o es don? Talento es cuando la persona ya lo trae, que trae el oído, trae el talento. Ahí- ¿Talento o talento? Sí. talento? Trae el talento para aprender. Tienen talento. Es diferente. Sí, Dios lo pone tal cual. Sí. Gracias, pastor. Entonces, seguimos con otro rey. Dice: el rey Basa recibió un mensaje parecido, así como a otros quienes le confiaron responsabilidades del reino. A final de cuentas, Todos los reyes. no haces lo que Dios, no cumples con tu trabajo como contratista de electricista, van a traer otro electricista. Si tú eres el tailero y no haces tu trabajo de tailero, van a traer otro tailero. Si tu trabajo es la pintura y no haces, van a traer a otro. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, la obra de Dios no se va a detener. Sí. Dios lo va a hacer con o sin nosotros. Y los que vamos a perder vamos a ser Nosotros. y nuestra familia, nuestra descendencia. Así es. Que eso se nos quede ahí. No perdemos nada más nosotros, también nuestra descendencia. Ujú. Dice: este es mi punto. A menudo nuestra infidelidad al llamado de Dios sobre nuestra vida no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros descendientes. La única excepción fue Taré. A Abraham no le afectó la desobediencia de Taré, pero todos los demás sí. Porque Taré desobedeció, pero vino Dios con Abraham Y compuso las y cosas. compuso las cosas. Pero en todos los demás afectó a la descendencia. Gabriel. Pero yo creo que porque Dios te da la oportunidad, a Taré se le dio la oportunidad y no lo hizo, y Abraham sí. A Jeroboam también se le dio la oportunidad y no lo hizo. Como que
haz de cuenta como yo lo miro con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá y mi papá estaban casados, ¿verdad? Y ellos eran cristianos. Se separaron y ¿qué le pasó a nosotros? Pues nosotros, pues nos fuimos al mundo, ¿verdad? Todos nosotros pero a lo mejor la bendición era para ellos y luego iba a correr para nosotros, pero como Dios, Satanás ahí rompió, me dio la oportunidad a mí, y si yo no la iba a tomar, pues entonces ya era, pero yo la tomé, y ahora mis hijos están siendo bendecidos, porque yo miro a los hijos de mis hermanos, y pues también están en el mundo, y es lo que yo oro, que Dios les dé una oportunidad para que a ver si la toman ellos, ¿verdad? Pero yo así lo miro como Taré, como papá, se le dio a él y no la tomó, y a Abraham sí, y a todos los demás como que Dios les da la oportunidad. Y no aprovecharon esa oportunidad. Pero hay algo bien importante también que necesitamos ver aquí, porque dice el autor, y así como los reyes, también vemos que esto sucede también con los profetas. Estuvo el profeta Elías, y luego Eliseo le servía. Y cuando Elías se lo lleva a Dios, Eliseo recibe el manto y recibe una doble porción del espíritu que había en Elías, lo recibe Eliseo. Pero ¿qué pasa después? Eliseo tiene al que le viene a suceder, que es Jesse, dice el autor. Pero, y eso es donde debemos de tener el cuidado, ¿qué pasó con Jesse? Perdió el enfoque. Jesse perdió el enfoque. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando va Naamán a buscar a Eliseo, que tiene lepra. ¿Qué hace Naamán? Le lleva muchos regalos a Eliseo, y Eliseo no le recibe nada. Le manda que se lave en el Jordán, que se zambuta 7 veces, ¿verdad? Y es sanado. Naamán se regresa, y ¿qué hace Jesse? Lo alcanza para decirle: hey, dice mi señor que siempre sí deja los regalos, que ya se arrepintió de decir que no, que siempre sí lo deja los regalos, pero Eliseo no lo había mandado. Él perdió el enfoque y puso su mirada en ¿qué? Oye, Beto, pero bueno, ahí son yo creo varias cosas, ¿no? Pierde el enfoque y va bajo iniquidad, ¿no, pastor? Cierto. Así es. Va bajo iniquidad. Completamente. ¿Por qué? Porque nunca lo mandaron a eso, ¿verdad? Salió de él, de su iniquidad, del deseo que había en él. Por eso dice, perdió el enfoque. Su enfoque se fue en ¿qué? Lo material, su iniquidad. La avaricia, la iniquidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desaparece Jesse y viene otro siervo, que la Biblia no dice su nombre, que sustituye a Jesse, que es el que termina ayudando a Eliseo. ¿Qué pasó con Jesse? Dice que le dio la lepra a él, ¿verdad? Le dio lepra. Le dio lepra. La lepra de Naamán ¿Qué le pasó a él? le cayó a él. La lepra sería lo de menos. Lo peor de todo es que yo me pregunto así, al llegar delante de Dios, oye, pues este era lo que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Esto era lo que había para ti, esto era lo que había, pero algo tan pequeño te desenfocó y echaste a perder todo. Porque ya no se vuelve a mencionar. Ya no se vuelve a mencionar Lo Jesse. borrado del mapa. Lo único que dice es que le dio Lo Le dio lepra y no se vuelve a mencionar nada más. ¿Qué pasó con él? Lo último que sabemos que le dio lepra. Y luego viene otro siervo que le ayuda a Eliseo y la Biblia ya no dice su nombre. La Biblia no dice su nombre, pero Dios lo quita y lo reemplaza. Otro, Judas Iscariote. Otro ejemplo más. Y dice el autor, qué triste y qué trágico es pensar que los llamamientos, que los lamentemos, que muchos tendrán que haber escogido no administrar de un modo digno el llamado o los dones que había en su vida. De no haber administrado el llamado o los dones de una manera digna que Dios les había dado.
Dice el autor, ok, pero ya vamos a regresar al aspecto positivo. Ay, uy, qué bueno. Dice, el aspecto positivo es que usted nació a propósito y con un propósito. Su vida tiene un gran valor para edificar lo eterno. No es la voluntad de un mero hombre o una mujer, sino Dios mismo lo determinó. Dios mismo determinó el valor que tienen nuestros hechos, nuestro trabajo para edificar el reino. Pero hay algo bien importante y aquí es donde vamos. Nosotros determinamos qué tan eficaces somos en lo que Dios nos manda hacer. Eso lo determinamos nosotros, qué tan eficaces somos. Dice el autor, esta es una asombrosa realidad. Cuán eficaz sea usted no depende de Dios, sino que depende de usted. La eficacia en trabajar en lo que Dios nos ha dado y multiplicar lo que Dios nos ha dado no depende de Dios, depende de nosotros. Y eso como que nos rebota ahorita en la mente, ¿no? Como pues si Dios es soberano, el que trae el fruto es Dios, uno, ¿sí? Como que ahora Yo soy el responsable. yo soy el responsable, dice el autor, como que esto nos pareciera hasta que entonces ¿en dónde está la soberanía de Dios? Que Dios es soberano. Pero vamos a ver esto. Dice, sin embargo, les aseguro que esto no es irreverente, que esta afirmación no le resta nada a la soberanía de Dios. Es un testimonio de la confianza que Dios tiene en nosotros. Ahora, vamos a leer otra vez el verso con el que empezamos. Proverbios 9, 11 y 12 dice, la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Entonces dice el autor, esta es una verdad muy alentadora y poderosa. Pero, ¿qué significa multiplicar tus días? Porque dice el proverbio, la sabiduría multiplicará tus días, 1, y 2, dará más años a tu vida. ¿No es lo mismo? Pareciera que es lo mismo, ¿no? Entonces dice, no es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir multiplicará tus días? No puede referirse a alargar tu vida, sino que lo que se refiere es que aumentará tu eficacia cada día. En otras palabras, sacará más del día alguien que tiene la sabiduría de Dios que alguien que no tiene la sabiduría de Dios. O sea que cada día va a ser más provechoso usando la sabiduría Usando de la Dios. sabiduría de Dios. Y quien tiene la sabiduría de Dios va a tener más fruto, va a multiplicar más que el que no tiene la sabiduría de Dios con el mismo esfuerzo. A eso es a lo que se refiere. Con el mismo esfuerzo, el que tiene la sabiduría de Dios va a multiplicar más que el que no tiene la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esto? Y nos pone otro proverbio. Dice, ¿han escuchado el proverbio que dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza? Pero la sabiduría es provechosa para el Eclesiastés 10:10. Dice, aquí está hablando de la sabiduría. Aquí el enfoque es la sabiduría. Y eso es lo que está diciendo. No será tan eficaz o productivo una hacha sin filo que una hacha con filo. Tú puedes tener una hacha sin filo y esforzarte mucho, pero no vas a cortar igual con una hacha que sí tiene filo. ¿Sí? Entonces, cuando el hacha tiene filo, ¿qué? ¿Está bien, mi hermanito? Quiso ir por otro lado. ¿Sí? Se atoró. La sabiduría. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es el hacha? ¿Cuál es el filo de esa hacha? Es precisamente la sabiduría. Si tenemos sabiduría, el hacha está afilada, vamos a producir más. Haciendo el mismo esfuerzo, o inclusive a veces menos esfuerzo, que una hacha que no tiene filo. Eso es la diferencia que hace la sabiduría de Dios en nuestras vidas. La sabiduría de Dios en nuestras vidas. Dice, la sabiduría de Dios es muy
importante para nuestras vidas. Y a mí esto de la sabiduría de Dios me salta así el corazón porque me encanta, sobre todo en todo de Salomón, pero dice, quien tiene la sabiduría de Dios multiplicará sus esfuerzos usando la misma fuerza. Tienes que esforzarte más y estar como loco. Usando la misma fuerza vas a multiplicar más porque el hacha tiene filo. Entonces, la sabiduría de Dios es bien importante en nuestra vida y quiero que leamos, yo estoy leyendo el libro de Job precisamente y unos días atrás leí Job 28 y habla precisamente de la sabiduría. Así que lo quiero leer. Y el título dice, el hombre en busca de la sabiduría. Job 28. Lo vamos a leer todo, dice. Fíjese cómo lo compara, esto es Job. Dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro el lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Eso está diciendo de dónde salen todas las cosas, ¿verdad? Dice, a las tinieblas ponen por término y examinan toda la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella como convertida en fuego. Hay lugar cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Versículo 7. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron los animales fieros, está hablando de la sabiduría. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Y aquí empieza lo interesante. Más, está diciendo de dónde salen todas las cosas, ¿verdad? Dice, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dice, el abismo dice, no está en mí. O sea, en mí no está la sabiduría. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio, o sea, el precio de la sabiduría será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro se le igualará, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. O sea que tú no puedes comprar la sabiduría. Dice, no se hará mención de coral ni de perlas. Dice, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se le igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos. Al dar peso al viento y al poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces Él la veía y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Mire cómo termina. Y dijo al hombre, y Dios dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. He aquí el temor del Señor. O sea, Dios hizo todo y lo preparó y manifestó la sabiduría, pero nos dice dónde está. He aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. O sea que yo no puedo decir que soy inteligente que si no me aparto del mal. Porque el apartarse del mal es la inteligencia. A ver, otra vez, y también viene de Dios. Sabio ve el peligro y huye. Y huye de él. Oye, carnal,
Bueno, se me viene aquí a la mente porque todo el mundo hablamos de sabiduría, ¿verdad? Es que necesitamos la sabiduría de Dios. Yo creo que es una frase que todos hemos oído o dicho. Y es una realidad, necesitamos la sabiduría de Dios. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos. Porque la Biblia dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Y también la Biblia dice que el necio se piensa sabio en su propia opinión. Entonces, si yo soy un necio, ¿verdad? Yo me siento sabio en mi propia opinión. Entonces yo puedo confundir mi necedad con sabiduría. ¿Cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que tener las cosas así bien claras. Amén. Para no decir, es que necesitas la sabiduría de Dios, Alex. Yo no, yo sí la tengo. Entonces, no, porque a veces confiamos en nuestro propio corazón y la Biblia dice, Proverbios 28-26, que el que confía en su propio corazón es un necio. Y a veces confiamos en nuestro propio corazón para tomar decisiones, para seguir cierto camino, para hacer o no hacer, confiando en nuestro propio corazón. Entonces no estamos siendo sabios, estamos siendo necios. Pero como el necio se piensa sabio, pienso que soy sabio cuando soy necio. Entonces no es juego de palabras, pero podemos confundir la necedad, mi necedad con la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Lo que viene y dice el autor precisamente lo que sigue. Dice, y pone, él siempre pone ejemplos de personas que pasaron por eso. Dice, un amigo mío que fue improductivo como creyente durante décadas y finalmente se cansó de su estado aletargado. Hablamos de letargo en los espíritus. ¿En cuál? Estupor. Estupor. Hablamos de los espíritus, estamos aletargados, no producimos, adormilados, estamos despiertos. Dice, lo primero que hizo fue sumergirse en las escrituras por 6 meses. ¿Cuál es la respuesta? Inclusive para ese corazón engañoso que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? La palabra. La palabra. Meternos a las escrituras. Es ahí donde vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Es ahí donde vamos a encontrar esa sabiduría y la guianza del Espíritu Santo en las escrituras, pero necesitamos leerlas, escudriñarlas, buscar su palabra, leer su palabra, esforzarnos a hacerlo, porque a veces que agarramos la Biblia nos vamos a dormir, o agarramos la Biblia para irnos a dormir. Mientras me duermo. Porque yo sé que si me pongo a leer me voy a dormir, tengo insomnio, voy a agarrar la Biblia porque si me pongo a leer la Biblia así me duermo. Necesitamos buscar las escrituras, leer las escrituras, meternos en la palabra de Dios. Estamos empezando el año. Yo creo que sería bien padre que nos propusiéramos leer toda la Biblia en este año. Sí. Hay muchos. ¿Cuántos de ustedes tienen la aplicación de Bible App? Aquí tienen muchas opciones, muchos planes de lectura que les ayudan a leer la Biblia en un año. Y nos está día con día y a mí me llegan las notificaciones. Lo has leído. Pero hay que esforzarnos a leer la Biblia. Hay que esforzarnos a buscar la sabiduría. En su palabra es donde la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar en otro lado. Sabiduría en Dios la vamos a encontrar aquí. Entonces, ¿cuál es el antídoto a todo eso? La palabra. Pero no solamente decir, es cierto, no leo la palabra de Dios, necesito esforzarme. No, esfuércese. Busque maneras. Ahora en estos días es mucho más, tenemos muchas más herramientas que nos ayudan a hacerlo. Sí. Que nos ayudan a hacerlo. Hermano Leo, dígame. Hermano, o sea, la Biblia dice claramente que la espada del Espíritu Santo es la palabra. ¿Cierto? Entonces muchas veces podemos llenar, la verdad, yo conozco personas que hemos sido llenos del Espíritu Santo y por no leer la palabra caminamos pensando que estamos llenos del Espíritu Santo y caminamos haciendo cosas que no son y pensamos que o sea, como le voy a poner un ejemplo, ¿ah? No que, o sea, pero como anoche que le platicaba al hermano Charlie, ahorita una experiencia rápida así que la tuve.
En la noche el Señor me levantó a las 2 a orar. Y cuando yo desperté y el Señor me despertó a esa hora, yo dije, no, es muy temprano, a las 4 me voy a levantar. Y luego viene el Espíritu Santo y me reprende y me dice así, dice, es que a las 2 de la mañana yo tenía la necesidad por la que yo quería que orara. Y tú dijiste que hasta las 4, entonces tú ya me estás sujetando a las 4, cuando la necesidad estaba a las 2 de la mañana. Y la palabra, por eso es tan importante leerla, hermano. Porque, o sea, yo digo porque yo pasé por muchas cosas, tuve en varias partes donde había personas que eran llenas del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, pero por no saber la palabra, de veras se desviaron, muchos. Y pensaban que el estar lleno del Espíritu Santo era todo, no. Es que llenarse del Espíritu Santo nos llena. Y la palabra es la que nos va, o sea, el Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la palabra, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la santidad. ¿Qué es santidad? El Espíritu Santo nos va a enseñar sobre la palabra cuando la leemos. Amén. Entonces, por eso es bueno, o sea, llenarse y escudriñar. Como en la medida que me levanta el Señor y me pongo a leer un ratito y habla mi vida. Entonces ya cuando habla mi vida, entonces yo lucho y digo, bueno, pues por aquí me lo sé, yo voy a tratar de estas áreas, componerlas en mi vida, amén. Y muchas veces agarramos la Biblia, la aprendemos, y muchas veces nos meten a predicar, y para la iglesia, y para la iglesia cuando primeramente es para nosotros. Bueno, yo he tenido esa experiencia, hermano, Entonces, yo he entendido que si no leemos la Biblia, si no tenemos la sabiduría que es la palabra, vamos a estar tirándole al aire, aunque estemos llenos del Espíritu. Podemos hablar en lenguas, podemos hacer muchas cosas, pero si no leemos la palabra, créalo, que vamos a ir como ciegas, porque la palabra es la luz. Mi pastor siempre nos ha enseñado esto. Para volar necesitamos 2 alas. ¿Sí? Entonces, ni una cosa es mayor que la otra o más necesaria que la otra. Necesitamos las dos. La palabra nos enseña, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y el conocimiento lo tenemos aquí. El pueblo de Dios tuvo muchas experiencias, ¿verdad? Pero no balancearon, no pusieron la otra alita. El pastor siempre nos lo pone así de sencillo y de práctico. Para volar necesitamos 2 alas. ¿Sí? Necesitamos la Escritura y necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos los dos. Ni una es mayor que la otra. Necesitamos las dos. ¿Ok? La palabra de Dios dice, creo en Santiago, que el que te falte sabiduría, pídasela a Dios, que Sí. Él da sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Así que, pero yo puedo pedirle sabiduría a Dios y la sabiduría no me va a llegar así, ¡cling! Y ahora sí, yo soy bien sabio. Aquí está. Porque mire, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Jesús? Que del Espíritu Santo, que Él nos iba a venir a recordar todas las cosas. Lo que Él nos había dicho. Y el Espíritu Santo viene y te recuerda y te habla lo que ya leíste. ¿sí? Te recuerda lo que ya leíste, no lo que no leíste. Entonces estamos ahí. Necesitamos la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 4:7, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Dice, cuando realmente creemos esto, damos nuestro tiempo y energía en la adquisición de la sabiduría. O sea, cuando realmente creemos que necesitamos la sabiduría y la sabiduría me va a dar lo que necesito para multiplicar, entonces vamos a, como dice el autor, vamos a dar nuestro tiempo y energía para adquirir esa sabiduría. Otra vez, no nos va a caer así del cielo, ¿verdad? Hay que orar que Dios nos la dé, pero hay que leer, hay que buscar esa sabiduría. Dice, y una vez que obtienes la sabiduría, usted será el primer beneficiado, David. Sí. Beto, un ejemplo que me pasó a mí cuando me corrieron de una compañía. Ante mis ojos era algo injusto, ¿verdad? Y mucha gente me decía, demándalos, y la mayoría de la gente por ahí no. Y pues claro, pues uno se siente ofendido, te sientes mal, te sientes de muchas maneras, ¿no? Y luego el empujón que la gente te va dando, ¿sí? No, si les ganas y mira y que miles y que bla, bla, bla. Pero yo me ponía a orar. Yo le decía, Señor, ¿qué hago? Yo no sé. Y en la palabra
en el libro de Proverbios, me encontré, al pastor les platiqué, donde decía así clarito, decías, no seas como ellos, no busques la venganza. Entonces, si yo me guío por lo que la gente me dice, si yo me guío por como yo me siento, yo voy a confiar en mi corazón y voy a ser necio. Pero dentro de todo eso, supe o pude buscar la guianza de Dios, ¿va? Y me encontré en la palabra ese versículo. Y decía, no seas como ellos. Y tú sabes cuando la palabra es para ti. Uno sabe, o sea, a lo mejor yo se los puedo platicar ahorita y a lo mejor no tiene el impacto que tuvo cuando yo la leí. Porque en ese momento yo estaba atravesando obviamente por esa situación y yo supe que Dios me estaba hablando y que Dios me estaba diciendo lo contrario de lo que yo sentía y Dios me estaba diciendo lo contrario de lo que me decía la gente. Entonces, obviamente, la palabra de Dios fue la sabia en mi decisión. Y yo creo que es ahí donde todos y cada uno de nosotros tenemos que buscar esa palabra sabia, ¿no? Eso. Cierto. Dice el autor, y con esto terminamos, hablando de la sabiduría. Estamos claros, necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Estamos cerrando como empezamos, ¿no? Necesitamos la sabiduría de Dios, guianza del Espíritu Santo que nos va a dar esa sabiduría y la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No la vamos a encontrar en otra manera, en otro lugar, perdón. Es que leyendo la palabra de Dios. Y dice el autor, la sabiduría de Dios sobre la que escribo en este libro me tomó años de buscar, indagar y escuchar testimonios de otra gente. Lo que yo estoy tratando de hacer a través de este libro es que espero que en un breve espacio de tiempo usted reciba lo que a mí me costó años conseguir. Fíjese lo que está queriendo hacer el autor con este libro. Solo espero que en un breve espacio de tiempo usted reciba lo que a mí me costó años conseguir y que usted vaya mucho más lejos que yo con esta sabiduría. Ahí está resumiendo toda la clase, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo él con este libro? Estableciendo el reino de Dios, haciendo una buena a través de sus dones. A través de sus dones. ¿Quieres escribir? Que lo compramos y pagamos por el libro. Pero nos está compartiendo la sabiduría que a él le costó años. Ahora, esto es algo bien tremendo porque mucha gente, hay muchas personas que aprenden, pero no saben enseñar. No quieren enseñar. No les gusta compartir sus experiencias. No les gusta compartir para que los demás crezcan o crezcamos en este caso. Así que es lo que está diciendo el autor. Dice, si usted va más lejos que yo, dice, esto es un asunto del reino, porque todos somos uno. Así que si usted se beneficia, entonces también me beneficio yo. ¿Lo hemos visto de esa manera? En el reino de Dios, si Alex se beneficia y multiplica su don, yo también me beneficio. Claro. Yo quiero que él multiplique su don. Sí. Alex, multiplícalo porque también me beneficia a mí. Es más, nos ha beneficiado. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque él ha multiplicado el don. Sí. Sin querer, mira, ya llegó el ejemplo. Él ha multiplicado el don que Dios le ha dado. Lo ha pulido, ha trabajado en él. Sí. ¿Y cuántos somos bendecidos con esa unción? Amén, amén. Entonces, si él multiplica su don, yo también soy beneficiado. Yo quiero que todos ustedes multipliquen su don porque establecemos el reino y todos nos beneficiamos. Dice, si usted va más lejos que yo, eso también me ayuda, porque somos uno. O sea que yo no quiero nomás crecer yo quiero que usted también crezca. Es más, yo quiero que usted vaya más arriba que yo. Pero espero que no estemos como en la ilustración que se utiliza eso, ¿no? Que los mexicanos y de los cangrejos, ¿no? Que ponen un bote de cangrejos mexicanos y otro bote de cangrejos americanos, y el bote de los cangrejos americanos lo tapan y el de los mexicanos no. Y le dicen, ¿y por qué el bote de los cangrejos americanos sí lo tapas y el de los mexicanos no? Dijeron, es que los americanos trabajan todos juntos para que uno llegue a la cima. Y cuando uno está arriba, entonces él ayuda a los otros a subir.
Pero el de los mexicanos no, porque todos quieren subir y en el manoteo todos, cuando uno va subiendo. Amén. Repita otra vez que no. Pero aquí no es así, ¿verdad? Aquí no es así, dice. Si usted va más lejos que yo, si usted va más lejos que yo, eso también me ayuda porque somos uno. Está hablando de unidad. Todos estamos trabajando por un propósito común y para la gloria de un rey, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A final de cuentas, todos estamos trabajando para el mismo propósito. Todos estamos trabajando para el mismo Rey. Eso debemos de tenerlo en mente. Todo lo que estamos haciendo, a final de cuentas, es para Él. Para Él. Beto, y fíjate cómo coincidentemente, ¿no? Todo este tema, todo este capítulo que estamos hablando de la unidad del reino, va en oposición al último espíritu que hablábamos, que era el de Absalón, que es dividir. ¿verdad? Entonces, todos somos uno, trabajamos para el mismo rey. Aleluyita. Efesios 2, con esto terminamos. Efesios 2:10 dice: Dios planeó cosas para usted que las hiciera antes de que naciera. ¿Ha buscado conocer los planes de Dios? ¿Ha buscado conocer cuál es el plan de Dios para su vida? Segunda pregunta: usted nació a propósito y con un propósito. A la luz de la historia del amigo del escritor, que tenía sus negocios, que ya decía que para qué trabajar más, dice, a la historia de él, ¿cómo ve sus dones o habilidades? ¿Los ve como algo importante para edificar el reino de Dios? O quizá usted no ha unido los puntos todavía. Número 3, hacer la voluntad de Dios nos fortalece. El trabajar, el hacer es lo que nos da la fuerza. Dice, ¿le está fortaleciendo lo que está haciendo en su vida? Lo que está haciendo para el reino de Dios, lo que está haciendo en su vida, ¿realmente le está dando fuerzas o le está quitando fuerzas? Porque si nos está quitando fuerzas, el ánimo, el ímpetu, la pasión, tal vez no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dice, ¿está apasionado con la obra que está haciendo? Y si no está apasionado, dice, ¿por qué esa falta de satisfacción? Si otra vez, lo que estamos haciendo es para el rey. Dice el autor, hay un secreto oculto. Dice, ¿estaría usted interesado en conocer un secreto oculto que la mayoría de la gente desconoce? ¿Que impulsará sus habilidades más allá de lo que ha experimentado? Creo que sí, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo se llama Habilidades impartidas. Así que vamos a ponernos de pie.